Quizás el decreto más revolucionario es el 1080 de mayo de 2015, decreto único reglamentario del sector cultura, publicado en el Diario Oficial 49.523, el cual unificó la normatividad expedida en el sector cultura de Colombia, incluido parte de lo referente a la gestión documental. Dicho decreto integra y deroga el decreto 2578 de 2012, decreto 2609 de 2012, decreto 1515 de 2013, decreto 2758 de 2013, decreto 1100 de 2014, decreto 029 de 2015, decreto 103 de 2015, decreto 106 de 2015, los cuales ya no se encuentran vigentes. Si bien la normatividad mencionada fue derogada, los textos siguen siendo los mismos, solo que ahora se debe hacer referencia a un solo decreto unificado. En el segundo periodo analizado, después de la creación del Archivo General de la Nación, se encontró que hay publicadas 28 leyes, 30 decretos, 25 acuerdos y 31 circulares para un total de 113 normas sobre la gestión documental, lo que muestra el gran desarrollo logrado en la materia en este periodo. Ahora veremos las normas internacionales. Tenemos la ISAT-G, que es la norma internacional general de descripción archivística publicada por el Consejo Internacional de Archivos en 1994, pero su versión definitiva no se aprueba hasta el año 2000 durante el 14º Congreso Internacional de Archivos celebrado en Sevilla. Esta norma constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas con independencia de tipo documental o del soporte físico de los documentos de archivo. Su finalidad es la creación de metadatos descriptivos de documentos de archivo a nivel internacional. Sigue un modelo jerárquico de descripción que se desarrolla por niveles. Las reglas de esta norma se estructuran en 7 áreas, contiene 26 elementos e incluye un glosario de términos con sus definiciones. NEDA es la norma española de descripción archivística. Esta norma es la adaptación del ISAT-G al ámbito archivístico español. Surge por iniciativa de la Subdirección General de Archivos Estatales con la participación de los archivos estatales y las comunidades autónomas. Engloba todo el ciclo vital de los documentos y al igual que el ISAT-G, la NEDA también consta de 7 áreas. Tenemos la ISAR-CPF. Es la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Fue publicada por el Consejo Internacional de Archivos en 1996 y durante el 15º Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Viena en el año 2004. Se presentó la segunda edición. Esta norma tiene dos funciones. Por un lado, la de controlar la creación y empleo de los encabezamientos como puntos de acceso y por otro, la de describir la entidad, persona o familia. Tenemos la número 3, la ISDIAC. Es la norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo. El primer borrador de la norma se preparó en Milán en enero de 2006 y fue nuevamente discutido, corregido y desarrollado en Madrid en mayo de 2007. Este borrador se difundió en la comunidad archivística internacional desde julio a noviembre de 2007. El principal objetivo de esta norma es facilitar la descripción de aquellas instituciones cuya función primordial es la conservación de los documentos de archivo y de su difusión al público en general. Además, esta norma ofrece directrices para vincular la información relativa a las instituciones con la descripción de los documentos que éstas custodian y con sus productores. Las mencionadas descripciones deben ser elaboradas conforme a las normas ISAT-G e ISAR-CPF. Tenemos la ISDF. Es la norma internacional para la descripción de funciones y fue elaborada por el Comité de Buenas Prácticas y Normas Profesionales en Dresde, Alemania, en mayo de 2007. Esta norma sirve de guía para elaborar descripciones de funciones de instituciones vinculadas con la producción y la conservación de documentos. La norma puede utilizarse para describir una función o cualquiera de sus divisiones. Normas de TDS, EAD, EAC y EAG. Estas normas se utilizan vocabularios basados en XML. En los lenguajes de marcado, todos los documentos de un mismo tipo poseen una estructura común, por lo que se pueden codificar usando el mismo conjunto de etiquetas o vocabulario. Las etiquetas válidas para los documentos de un mismo tipo reciben el nombre de DTD, Document Type Definition. EAD, Encoded Archival Description, es la norma de descripción archivística codificada. Se usa para la codificación del formato electrónico de descripciones de documentos de archivo. Fue desarrollada en Estados Unidos. Su finalidad es proporcionar un formato normalizado para el intercambio de información basado en ISAT-G.
EAC es la norma de contexto archivístico codificado, permite la codificación en formato XL de los registros de autoridad, por lo que está relacionada con la ISAR-CPF. Se inició en el año 2000, pero no está tan desarrollada como la EAD. EAG es la norma de la guía de archivo codificada. Es una herramienta para la redacción de guías de archivo en formato electrónico. Surge como una propuesta de la Subdirección General de Archivos Estatales y está estrechamente relacionada a los proyectos Censo Guía y AER, Archivos Españoles en Red. Su última versión es del año 2012. Tenemos la norma ISO 15489. Tanto la parte 1 como la parte 2 fue creada por la Organización Internacional de Normalización ISO en Ottawa en el año 2000. Esta norma es la primera norma ISO elaborada para la gestión integral de los sistemas archivísticos, los archivos y los documentos de archivo. La ISO 15489 sobre gestión de documentos tiene como objetivo homogeneizar las políticas de implementación del sistema de gestión de documentos en cualquier soporte y formato, tanto en organizaciones públicas como privadas. Esta norma consta de dos partes. La parte 1 versa sobre las generalidades y la parte 2 sobre las directrices. Ha sido traducida al español por el SC1, Subcomité de Gestión de Documentos y Aplicaciones. Tenemos el MOREC, es el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. Es un conjunto de requisitos para la organización de archivos electrónicos desarrollado en el marco de la Unión Europea. Es un enfoque operacional de la norma de gestión de documentos ISO 15489. Esta norma contribuye a la normalización y al impulso de la gestión de documentos de archivo en el marco de la administración electrónica. Se publicó por primera vez en el año 2001, traduciéndose posteriormente a distintas lenguas oficiales comunitarias. En 2008 se edita una versión MOREC 2, en total reúne 390 requisitos y 127 elementos de metadatos que tienen como finalidad garantizar que los documentos electrónicos de archivo producidos por una organización se gestionen de forma adecuada de cara a su conservación y su disponibilidad a largo plazo. Actualmente existe el MOREC 2010, publicada en el año 2011. En la ISO, como el punto 8, tenemos la ISO 30300, información y documentación, sistemas de gestión de registros, fundamentos y vocabulario, y la ISO 30301, información y documentación, sistemas de gestión para los documentos, requisitos que se publicaron al final de los años del año 2011, son integrantes de la serie de normas ISO 30300, sistema de gestión para documentos. La norma ISO 30300 tiene como propósito describir los principios del sistema de gestión y definir los términos relacionados. Esta norma ha sido revisada por ISO 30300.2020. Por su parte, la norma ISO 30301 establece los requisitos de un sistema de gestión para los documentos y el modo en que las organizaciones puedan desarrollar una política de gestión documental. Los requisitos contemplan desde el diseño de procesos y aplicaciones hasta el control, medición y evaluación de resultados dentro de una gestión acorde con el ciclo de mejora continua. Esta norma ha sido revisada por ISO 30301, 2019. Tenemos la norma ISO 19005 de gestión de documentos. Formato de archivo de documento electrónico para preservación a largo plazo tiene el objetivo principal de definir un formato de archivo basado en PDF, conocido como PDFA, que proporciona un mecanismo para representar documentos electrónicos de forma que se conserven a largo plazo independientemente de las herramientas y sistemas utilizados para crear o almacenar archivos. En la actualidad hay tres partes en la familia de esta norma: ISO 19005.1 PDFA, ISO 19052 PDFA2 e ISO 19053 PDFA3. Tenemos la norma ISO 14721, que hace referencia al sistema de transferencia de información y datos espaciales. Sistema de información de archivo abierto. Modelo de referencia específica, un modelo de referencia para un sistema de información de archivo abierto, OIS, Open Archival Information System. El objetivo de esta norma es establecer un sistema para archivar información, tanto digitalizada como física, con un esquema de organización compuesto por personas que aceptan la responsabilidad de preservar la información y ponerla a disposición de una comunidad asignada.
La norma ISO 11799, información y documentación. Requisitos de almacenamiento, documentos para materiales de archivo y biblioteca. Especifica las características de los repositorios utilizados para el almacenamiento a largo plazo de materiales de archivo y biblioteca. Cubre la ubicación, la construcción y la renovación del edificio, así como la instalación y el equipo que se utilizará tanto dentro como alrededor del edificio. Se aplica a todos los materiales de archivo y bibliotecas almacenados en repositorios donde los medios mixtos se pueden almacenar junto con materiales en papel. Y para terminar esa parte tenemos la norma ISO 25964, información y documentación, tesauros e interoperabilidad con otros vocabularios. Surge como revisión de las normas ISO 2788 y 5964, dedicadas respectivamente a los tesauros monolingües y multilingües, que después de 25 años ya no responden a las prácticas actuales de procesos de indización y recuperación de la información, ni cubren la demanda de aplicaciones de red que quieren utilizar recursos heterogéneos. Por tanto, por una parte estamos hablando de un cambio por obsolescencia del formato del papel al soporte electrónico y por otro lado de un cambio de funcionalidad. Esta norma tiene dos partes: la ISO 25964-1 2.2011 y la ISO 25964-2 2013. Pasamos a la pregunta: investigue y explique el concepto de Estado, sus elementos, sus características, sus fines esenciales y su estructura. Concepto de Estado. Se refiere al conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Elementos del Estado tenemos la población, que es el elemento humano, el territorio, que es el elemento físico, y la soberanía, que es reconocida por otros estados, que es el elemento internacional. La existencia de estos tres elementos permite a Colombia configurarse como un estado que es sujeto a derecho internacional y reúne las características para ser reconocida como tal en el seno de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Principales características de los elementos del Estado. Tenemos la población. Corresponde al conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado en Colombia. De acuerdo a la Constitución Política de 1991, en su artículo 96, son nacionales colombianos los nacidos en el país, naturales de Colombia, incluso quienes sean hijos de extranjeros y algunos de sus padres estuviesen viviendo en Colombia. Los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en territorio colombiano o se registraron en una oficina consular en otro país, una oficina consular de Colombia en otro país. Aquellos que hayan sido considerados como tales por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y del Caribe que viven en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y sus países con frontera terrestre. Otro elemento que vamos a mirar es el territorio. El territorio colombiano tiene una extensión aproximadamente de 2.270.480.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% equivale al territorio continental y el 45% equivale al territorio marítimo. Es el elemento físico material donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. De acuerdo con la Constitución de 1991, en su artículo 101, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos también son parte de Colombia. Los siguientes elementos: el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, espacio aéreo, espectro electromagnético y segmento de la órbita geoestacionaria. Los límites de Colombia se encuentran señalados en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, que son ratificados por el presidente de la República, así como los definidos por laudos arbitrales, fallo vinculante y obligatorio que se concierta por las partes en un conflicto internacional territorial en que sea parte el Estado. La soberanía.